Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el día de hoy? Espero que la pasaron súper bien, pues el día de hoy por acá estoy en la clínica, ¿verdad? Pues vine a ver a Isabela. Muchos de ustedes conocen a Isabela, ¿verdad? Ella está mal de la salud, ¿verdad? Pues hoy lo operaron, así que hoy vine a visitarla. Vení mamá, vamos. Aquí voy entrando en la clínica. Ahí está acostada. ¿Rocky? Muy bien, pues ella ya salió de la operación, pues ahorita ahí está. Está descansando. Está descansando. Ahorita ya le pusieron suero. Pues hace ratito vino la enfermera, ¿verdad? A chequear cómo está. Pues ella dice que está bien. Es normal, ¿verdad? Ella solo se mantiene durmiendo. Después de que lo operaron, pues ahorita ahí está, le pusieron suero. Uy, ¿qué es eso? Ella ahorita está descansando, no puede hablar. Está descansando. Hace como 6 horas que lo operaron, ¿verdad? Pues ahorita está descansando. Por acá estamos en la clínica ahorita. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que la operación salió todo bien. Pues ahorita solo esperamos la recuperación de Isabela, ¿verdad? Pues primero Dios, pues pronto se va a levantar de esta cama, ¿verdad? Pues así que empieza con su vida normal. Pues la verdad cuesta mucho cuando uno se enferma, ¿verdad? Pues así que a todos los que estamos bien, los que no tenemos nada, no nos duele nada, pues agradecemos a Dios por la vida, la salud que nos regala cada día, ¿verdad? Pues disfrutemos de esos momentos maravillosos día a día, con la familia, con los amigos, con los padres, con los hermanos, pues disfrutemos cada día que pasa. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Ok. Está Janely, me está acompañando también, pero está haciendo travesuras aquí y berrinches. Ya saben cómo son Janely. Ella es muy enojada, muy berrinchuda. Séntate, mamá. Muy bien, amigos, así que si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Pues casi ya no salgo con Isa, ¿verdad? Pues la verdad, ella hace poco que se enfermó, ¿verdad? Pues ahorita tuvimos que operarla, ¿verdad? Pues ya salió de la operación, ¿verdad? Todo salió perfecto. Pues esperemos en Dios, ¿verdad? Que mañana ya sea otro día, que se recupere pronto. Pues así que saludos cordiales a todos los que vayan a ver este video, pues muchas bendiciones para cada uno. Así que hoy vamos a estar con Isa. Esperemos que Isa se despierte, vamos a platicar un poco con ella, a ver si se puede, ¿verdad? Porque dijo el doctor que no puede hablar en estos momentos, ¿verdad? Quizás mañana ya se puede, que ahorita no, porque
hace horas que salió de la operación. Entonces vamos a esperar a ver qué nos cuenta Isa. Muy bien, pues ya se despertó Isabel, la verdad, pues ahorita vamos a hacerles unas preguntas, que si se siente bien, no le duele. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal. ¿Te duele mucho la operación? Sí. ¿Te duele? Pero ya te vinieron a poner algo para el dolor. Sí, le avisé, vine a ponerme una inyección para el dolor. Ay, ay, ay. Ajá. Muy bien, pues aquí le están poniendo este suero también. Ahí está, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues la operación salió todo bien, ¿verdad que se hizo? Ajá. Salió bien, pero me costó muy caro. ¿Cuánto te cobraron por la operación? Pues por todo, porque me transfundieron sangre como 20,000, salió. 20,000. Ajá. Sí que es bastante. Bien, pues Isa me estaba contando, ¿verdad? Que la operación le cobraron, ¿verdad? Son 20,000 quetzales porque ella está muy grave y tuvieron que ponerle sangre, ¿verdad? Ajá. ¿2 litros o cuánto? 3. Son 5 bolsas, 2 litros. 2,5 litros. Por 5 bolsas. ¿Y cada litro de sangre qué cuesta? A 2006. 2,006 litro. Medio. Ay, muy bien, pues se dice que el medio litro de sangre, ¿verdad? Cuesta 2,600. Sí que está carísima, ¿verdad? Pero ya que uno está enfermo, ¿verdad? Pues tiene que hacerle como, ¿verdad? Porque nadie quiere morirse, ¿verdad? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues ella ahorita ya se despertó, pues hace rato solo se mantenía durmiendo, ¿verdad? Yo creo que por la anestesia o no sé. Pues ahorita ya puede hablar. Ya le preguntamos al doctor, ¿verdad? Que sí puede hablar. Dijo el doc que sí, por eso le estaba haciendo esas preguntas, ¿verdad? Pues así que gracias a Dios, ¿verdad? Pues Isa ya se está mejorando, ¿verdad? Pues esperemos en Dios que mañana va a salir, ya ella va a estar en la casa. Así que los vecinos, amigos, ¿verdad? Pues si alguien quiere ir a visitarla, pues ella ahí va a estar en la casa en Piedras Lisas, ¿verdad? Pues si alguien no lo sabe. Así que si alguien quiere ir a la casa a visitarla, pues puede ir, ¿verdad que se Isa? Sí, pues si alguien que me quiere visitar, pues sí, no, pues ni modo. Si alguien también quiere ayudarla, ¿verdad? Pues tan siquiera un jugo, ¿verdad? Pues un jugo. Porque la verdad sí cuesta mucho, ella tiene que estar en la casa porque se tiene que cuidar también por la operación, ¿verdad? Porque es muy grande la operación que le hicieron, ¿verdad? Porque la verdad sí está muy grave. Bueno, ahorita ya me dijo el doctor, ¿verdad? Que mañana va a salir. Ya, primero Dios, mañana vamos a llevarla a la casa. Muy bien, amigos, pues así que disfrutemos los momentos, los días, ¿verdad? Que estamos bien, porque la vida nunca se sabe, ¿verdad? Pues ya como ustedes pueden observar, ¿verdad? Que ella estaba bien, ¿verdad? Pues de repente, ¿verdad? Pues en la vida nunca se sabe, pues ella ahorita por acá está en la clínica, pero primero Dios, mañana va a salir. Muy bien, Isa, pues
Así que amigos, si alguien desea colaborar con Isa, dice pues tan siquiera, como les decía, ¿verdad? Una visita es muy importante para ella, ¿verdad? Pues para animarlo, ¿verdad? Deja sus comentarios, pues para ella también es muy importante los comentarios de cada uno de ustedes, el gran apoyo también, ¿verdad? Muy bien, pues Isa, ¿ya tienes todo el dinero para la operación? No, todavía no me han dicho uno que me va a prestar, pero fianza para venir a pagar, porque no tenía, solo me dijo primero que me haga un chequeo, pero como vio que estoy muy grave, de una vez me operó. Por sorpresa, pues como no tenemos esa cantidad de dinero. ¿Cuánto sería el total por todo? Casi los 20,000, porque se salió 19,800. Y si pago mi viaje y voy para casa, otra vez voy a pagar 200 quetzales. Pero gracias a Dios pronto voy a recuperarme. Busco mi trabajo para trabajar y así pago el dinero por poquito. Eso sí. Muy bien, pues como dice ella, ¿verdad? Que el doctor pues es una persona muy honesta, ¿verdad? Pues tiene un gran corazón, pues le dijo a Isa, ¿verdad? Que lo iba a operar, que tan siquiera solo le da la mitad del dinero que el doctor va a esperar para la otra mitad, ¿verdad? Entonces ella dice que, ¿verdad? Que cuando se recupera, primero Dios, ¿verdad? Pues va a empezar a trabajar y a pagar lo que debe, ¿verdad? Pues sinceramente, pues el dinero cuesta ganarlo, ¿verdad? Pero ahí Isa está luchando con su vida también. Gracias por el doctor que tiene su buen corazón, que me dijo que me va a ayudar unos 3 días para recuperar el dinero. Ay. Muy bien, pues solo le dieron 3 días y seguía, ¿verdad? Pues bueno, ya, o sea, ahorita ya no le duele como antes, ¿verdad? Pues ella estaba re mal, pues ahorita ya no le duele nada, ¿verdad? Solo la operación, ya es lo de menos, ya salió lo que es la enfermedad, ¿verdad? Pues por acá lo operaron, ahorita no se puede ver, pero más adelante quizás les vamos a mostrar cómo fue la operación. Pues la verdad sí es muy grande. Muy bien amigos, así que saludos cordiales para cada uno, muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Pues ahorita ya se hizo de noche, ¿verdad? Pues por acá estamos todavía con Isabela, ¿verdad? Pues hoy vamos a quedarnos aquí con Isabela. Espero que mañana ya se siente un poco mejor, pues ahorita en la mañana lo operaron, pues ya me imagino, ay no, ahorita le duele mucho, ¿verdad? Pues imagínense que es una operación y muy grande. Muy bien amigos, así que nos vemos hasta el próximo video, muchas bendiciones para cada uno.